Desde Lima y Londres llega el Super Show narrativo con sus anfitriones Alonso y Eric. El episodio de hoy: ¡El orfanato! La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, te rompo el... ¡Ey! ¿Qué tal, gente hermosa, bien educada, puritana de las calles de Lima y Londres y de toda Hispanoamérica y también de España? Los saluda Alonso Laechea acá desde mi cueva limeña, aquí desde lo que es Londres y Lima, y allá en Londres, en su cueva londinense, los saluda Eric Woolcott. What's up, dude? ¡Hey! ¿Cómo están, queridísimo público de 5 gatos? Perdón. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha tratado esta semana? Espero que les haya tratado muy bien, porque a nosotros nos ha tratado un poquito dura, no voy a mentir, un poquito difícil. Está dura la cosa. Pero eso no es algo que nos concierne a nosotros, porque hoy venimos a hablar de una película que es bastante especial, creo yo. Me parece que no me equivoco en decir eso. ¿De repente, Alonso? No sé, corrígeme si me equivoco. Es especial de parte de muchas aristas por el hecho de que no sé si han estado prestando atención cada vez que mencionamos esta progresión del horror a través de las épocas, de las décadas más específicamente, hablando de cómo este listado de películas que hemos seleccionado para esta segunda etapa de la temporada de thriller y horror tienen una relación que las alza sobre todas las demás de sus épocas, que definen el horror de maneras que a veces pueden ser parecidas, pero que tienen un take bastante apegado a la buena crítica cinematográfica. Estamos hablando de obras que se alejan un poco de esta nueva visión que tenemos ahorita del horror, tal vez, en el que hay un aproximamiento en el cual es un horror sensacionalista, es un horror basado en el jumpscare, es un horror basado en historias que relatan hechos que solamente priorizan los desmembramientos y también monjas horrorosas que vienen y te gritan en la cara. Estás hablando de una película en particular, me parece, ¿no? Que o me una serie delató. de películas. No sé, mencionaste una monja, eso me pareció curioso. Muy curioso. Y llegamos, damas y caballeros, niños y niñas, hermanos y hermanas, a esta hermosa época llamada los 2000. Esa época que tal vez muchos mirarán atrás y la verán con bastante cringe, debido a que había bastantes normativas sociales que escapan al entendimiento de muchos. Y sobre todo es donde se instauró bastante esta cultura consumidor centrista en la cual el cine comienza a sacar producto tras producto, en el que se repiten ciertos patrones, pero también trata de instaurar una nueva visión de lo que es el horror basado en taquilla. Este es el gran momento en el cual se estrenó Paranormal Activity, se estrenó REC. Habían bastantes obras también acá en Perú y estoy seguro que también en cine independiente de todos lados, donde se hacía gala de mitologías, pero también lo abordaban desde el lado de los tropos clásicos del horror. Hay un villano que es claramente un villano, hay un monstruo que se come a todos uno por uno, hay jumpscares, hay monjas, hay caras deformadas, hay de todo. Pero la cuestión es que tenemos a esta hermosa excepción a la regla. Sí, definitivamente. Y viene desde un paraje hermoso llamado España, que nos ha brindado también bastantes obras de este género que yo y Eric ya hemos hablado antes, que se llama muy bien parte de la soon to be o tal vez never to be trilogía del gran director Guillermo del Toro. Sacando a colación El laberinto del fauno y El espinazo del diablo como predecesores de lo que fue esta película llamada El orfanato. Sí. Gran película de horror sobrenatural que decidimos que esta sea la seleccionada sobre REC, sobre The Mist y sobre varias otras películas más que pudiéramos haber rescatado de esta década, porque me parece, Eric, que esta película resalta un aspecto que no muchas películas de horror tienen, y es utilizar el horror también para una catapulta de los sentimientos, de las convicciones y sobre todo de la esperanza. Es bastante, claro, es un tema que se aproxima el director Juan Antonio García Bayona, que también dirigió obras como A Monster's Calls,
que me gusta bastante. Bueno, The Impossible, que no. Y luego Jurassic World, The Fallen Kingdom. De esa no hablamos, Alonso, por favor. Ya, solamente se quedó en The Impossible y después... Sí, se quedó en A Monster Calls. De ahí después Genial. esos... Sí, verdad. Hasta Verdad, ahora, verdad. que probablemente va a ser algo más distinto. Va a hacer más cosas en un par de años. Tal vez con Chris Pratt, quién sabe. Tal vez. Pero la cuestión acá es, decidimos que esta sea nuestra selección de los 2000, por lo que ya he mencionado antes y también por el hecho de que yo siento que esta es una película que recolecta bastantes tópicos del horror que hemos visto de las grandes obras a través de los años. Ujú. ¿En qué está de diferente esta película que las demás que hemos analizado hasta ahora? Los años 2000 ya es un año en el cual la interconexión de personas a través de productos inteligentes y sobre todo el mainstream attention que tenía Hollywood y también películas de otros países ya llega a un punto del cenit volcánico y su explosión. La gente comenzó a consumir cine más que nunca. Teníamos una taquilla que era reflejada a nivel mundial, ya no se demoraba mucho en estrenar las películas de Estados Unidos acá en Perú o en otros continentes. Ya la gente comenzaba a ver películas más seguido y teníamos los DVDs. Ujú. Y es ahí donde la gente comienza a darse cuenta de que se ha creado o se ha afianzado bastante más este culto al séptimo arte. Y yo veo El Orfanato y veo también bastantes themes, bastantes líneas filosóficas que veo también en otras películas. Hagamos recuento. El factor de la maternidad que también vemos en The Exorcist. El factor de la entidad sobrenatural que también atemoriza a los protagonistas, que también vimos en The Shining. Este aspecto de una persona vulnerable yendo a un mundo que no conoce tratando de exorcizar sus demonios pasados, que lo vemos en Silence of the Lambs. Ujú. Todo eso lo veo en esta película y me encanta. Es una de esas películas que la verdad la vi cuando estrenó. Me extrañó bastante algunas cosas. La volví a ver una vez que haya cursado mi carrera de comunicaciones en la Universidad de Lima y era un poco más sapiente. Y dije, esta película tiene bastante de dónde agarrar. Bueno, Eric, ¿cuál fue tu experiencia con esta obra manipulada por Guillermo del Toro? Perdón, tu introducción me ha hecho llorar de lo emotiva que es. Danke. No. O sea, es bastante interesante, ¿no? Porque justamente creo que lo más importante que hay que resaltar es que, como mencionaste, ¿no? En esta época de los 2000 teníamos un landscape de cine de horror, netamente, porque, digamos, en otros géneros tendencias iban por otras partes. En el cine de horror, claramente, hubo esta fuerte tendencia a lo que eran las películas de screamers, como me gusta llamarle, y como son conocidas, en verdad, en el conocimiento público. Son estas películas que de historia, valgan verdades, no tienen mucho. Creo que Paranormal Activity es un gran ejemplo de una película que es netamente de su época. Es una película del 2008, si no me equivoco, 2009, por ahí. 2007. Sí, ¿no? 2007, gracias. Que historia no tiene. Prácticamente son tomas largas en el cuarto, vemos una puerta abrirse y una flaca haciendo... O sea, tirando a su flaco a la cámara y puta miedo, manjas. ¿Y qué pasa? En estas películas se basaban mucho en un horror que tenía silencio prolongado por mucho tiempo y luego de la nada venía una cara a gritarte en el frente y eso era el horror de la época y, oh Dios mío, eso generaba plata. Valgan verdades. Sí, y algo... la verdad sí. Sí, y luego sale El Orfanato, que bueno, también importante resaltar, el año anterior al Orfanato, Guillermo del Toro había hecho El laberinto del fauno, entonces el cine español ya estaba con una especie, no sé si auge es la palabra correcta, pero estaba teniendo una especie de resurgimiento, ¿no? Después del laberinto del fauno, el cine español empieza a desarrollarse un poco más, y Juan Antonio Bayona, justamente el director de esta película, ópera prima de Bayona, para todo esto, importante resaltar, también ópera prima de Sergio Sánchez, el guionista, se acerca a Guillermo del Toro y le pide su ayuda para desarrollar esta historia que Sánchez escribe en el 96, incluso, fue la fecha de su primer borrador y tomó muchísimos años en hacerse, ¿no?
Y me parece súper bacán ver cómo esta película, que tiene una firma de autor casi, se puede, puede salir adelante, ¿no? En ese paraje tan asqueroso que era el cine de horror en esa época. Y es una película que también toma bastantes cosas, como tú has mencionado, de películas que ya hemos mencionado, que ya hemos hablado, ¿no? En el Super Show. Pero también utiliza bastantes tropos y clichés, por así decirlo, pero no en el mal sentido de la palabra, del género, pero les da una vuelta bastante interesante, que sí es algo que me gustaría hablar de repente un poco después, ¿no? Ujú. Y sí, yo también vi esta película cuando salió en los cines. Me acuerdo que yo estaba viviendo en Londres en esa época, antes de que estemos desde Lima y Londres, y estábamos desde Lima y Londres, ¿quién diría? Solo que no lo sabíamos. Para los que no sabían. Yo vi esta película estando en Londres. Yo me acuerdo que fui con una preconcepción bastante equivocada. Debo admitir que en esa época yo todavía veía trailers. Gran error para aquellos que todavía lo hacen. Dejen de ver trailers, van a disfrutar más Ay, del Dios cine. mío. Sí, Eric es un trailer nazi. Sí, yo detesto los trailers, pero es una historia para otro día. Puedo hablar una hora sobre eso si quieren. Hey, ya tenemos un video ensayo para el futuro. Sí, ya tenemos un día de ensayo para el futuro. Pero yo fui a ver esta película y estuve realmente sorprendido por la cantidad de emociones que sentí, ¿no? Porque pasé de tener pavor, a sentir felicidad, y luego a sentir pena, y luego a sentir alivio. Y es un hermoso viaje es una hermosa montaña rusa esta película. Y yo siento de que Bayona y Sánchez lograron atrapar una historia de una manera tan hermosa que hasta hoy día creo que no, me atrevo a decir es una de las mejores películas de España de esos años. Y por nada fue que arrasó en los Goyas cuando salió. Por nada fue que Bayona se disparó como director y ha hecho muchas más cosas. Uno que no queremos hablar, obviamente. Y Sánchez también tuvo su buen desarrollo por su lado, ¿no? Ajá. Y mira, acá también estamos hablando bastante del término capturar, que me parece que esta película, al igual que muchas películas que también ha hecho Guillermo del Toro, se alza por el hecho de que captura bastante nuestra intriga. Y es porque no solamente estamos hablando de un guión, un diálogo y sobre todo una fábula muy bien construida. Yo también estoy hablando bastante de los set pieces. Esta película se grabó en el Gran Palacio de Partarriu, en Llanes, en el Principado de Asturias, y es una casa que simplemente la ves y te avasalla. Es colores grises fuertes, el interior es sacado de una época victoriana, tenemos grandes salones, tenemos toda una disposición de espacio que, si bien lo vimos en la película, estaba hecho para un orfanato. Se puede ver que tiene esta calidad de palacio. Y sabemos Sí. que cuando este código del horror, cuando vemos un espacio tan abierto, tan avejentado como era esa casa, sabemos que dentro de sus paredes debe haber algo. Y me parece que tratar de descubrirlo es el motor que va a gatillar nuestra necesidad como espectadores de tratar de descubrir de qué se trata todo esto. Sí. Interesante que menciones eso, porque una de las cosas que Bayona mencionó en más de una ocasión cuando se hizo la película, o después que se presentó la película, mejor dicho, fue que él buscaba atrapar ese feeling también del cine de los 70 de España, que si para los que conocen el cine de esa época, es justamente dramas de época, donde tenemos muchos ambientes bien similares al del orfanato, que me parece un dato bastante interesante que mencionar. Sí, y me parece que también rescata mucho de películas que ya en el Vox Populi se tienen como las primarias del horror, que eran The También. Haunting, The Innocent, y más relacionado The Shining, que tiene esta entidad que parece ser más inteligente o parece estar más habitada por fantasmas o por entes que están tratando de buscar algo. Y me parece que acá rescatando un poco lo que habías dicho tú, Eric, era el hecho de que esta película escapa bastante de lo que uno se esperaría ver en una película de horror tradicional, porque normalmente cuando vemos eso vemos miedo a lo sobrenatural, vemos miedo a los monstruos, miedo a los asesinatos, miedo a los locos. Lo que más o menos vemos a través de esta película es que este miedo a la muerte
yace mucho en yace mucho en una decepción, en la culpa, en el amor, en los trastornos psicológicos, en la nostalgia. Sí. Hay un miedo mucho más íntimo con nuestros sentimientos en esta película. Y me parece que es uno de esos horrores que a mí me trata de una manera que yo digo, esta es una película que tal vez sería perfecta para beginners. Porque hay muchas personas que están tratando de ver horror, o por lo menos no quieren entenderse con el horror, porque muchas veces se encuentran con eso que no les agrada, que era el miedo a los monstruos, el miedo a los desquiciados, Ujú. el miedo a las muertes brutales. Pero esto es un terror que alcanza límites más psicológicos. ¿Es fantasía o es psicología? Porque tal vez fue todo una maquinación de la mente o tal vez los fantasmas existen. Y esto da un pie a lo que es la gran historia escrita por Sergio G. Sánchez, por Juan Antonio García Bayona y también influenciada mucho por el productor Guillermo del Toro. Esta película llamada El Orfanato, que yo la considero un muy buen fantasy horror for dummies. ¿Y y a qué me refiero con esto? Yo quiero sacar esto del camino ya antes de comenzar a hablar más de la estructura esquemática de la película. A mí me parece que esto es una película de horror for dummies porque se rompe bastante las reglas cardinales de todo guión. Y esto es algo que me duele decirlo, pero tiene que decirse. El show don't tell no se respeta para nada en esta película. Ah, no, para nada. No, hay bastantes recursos, hay bastantes recursos explicativos, expositivos, como los flashbacks que vemos al final. Vemos bastante a personas deletreando lo que podría ser la otra opción de suceso aparte de un suceso paranormal. Lo vemos cuando Simón sabe que es adoptado y el padre nos lo echa en cara. No, pero no puede, pero tal vez no fueron estos fantasmas. Seguramente Simón fue y leyó eso de la nota de Benigna, que fue esta antagonista horrible que va a la casa para enfrentar a la madre y decirle que Que su tiene hijo una. Ujú. tiene una Y que tiene. enfermedad terminal Sí. y no es su hijo verdadero. Entonces, el guión te da estas Pero, herramientas. ¿Qué pero fue? no quería decir eso, ojo. Quería decir nomás que tuvo una muerte recontra satisfactoria. Quería decir eso nomás. Sí, recontra satisfactoria y que creo que tal vez no vale mucho a mi idea de mostrarle esto a los beginners, porque Sí. sí es gráfica. Sí. De hecho, es la parte más gráfica de toda la película también. Sí, es una especie de shock que te da por un momento y luego más allá de eso no te tienes que preocupar, solamente siéntate y déjate llevar por las emociones. Sí, sí. Yo siento que esta película, si bien tiene estos pequeñitos gajes, que tengo que llamarlos gajes porque es simplemente deletrearle a la persona todo lo que él debería asumir o tal vez digerir por Ujú. inteligencia propia cuando ve la película, no te debería decir el guión cómo pensar la película, tú deberías tener tus propias apreciaciones. Claro, Pero sí, sí. esta película me parece, Eric, es una anomalía. Porque acá hay una. Hay un descarrilo, hay una desviación de lo que muchas personas quieren aprender cuando aprenden a escribir guión. Y es que a través de esta película lo que yo pondero es que es preferible distanciarnos del cómo se cuenta y Ujú. concentrarnos en el qué se cuenta. Porque, Exacto. Sí. sí, porque si bien me parece que estas son herramientas baratas para que el público que no quiera pensar no piense, me parece que también hay bastantes reflejos de las personalidades de los personajes. Tenemos este emplazamiento fantástico en el que una madre va a tener que buscar a un hijo que ha sido raptado por entes sobrenaturales, según lo que ella se ve convencida de eso. Y tenemos personajes que van a querer que ella pise tierra. Tenemos personajes que van a querer que ella vea la realidad de una forma más racional, Ujú. lo cual no le hace ningún favor, porque la racionalidad y también los actos de estas personas no les han traído ningún indicio de dónde puede estar Simón, el hijo de la protagonista. Entonces, estos momentos en los cuales nos deletrean que pudo haber sido algo más racional que la interferencia de un fantasma, me parece que también, en cierta manera, cumplen un rol más subyacente. Es el hecho de que estas personas están explicándonos, o por lo menos el guión nos explica,
de que estas personas no son los aliados de esta madre. Más bien se podrían tornar más como estas personas que se ponen como los enemigos de la madre. Sí. Los que no quieren que vaya a buscar a su hijo, los que no quieren que crean. Y a mí al final eso sobresale de esa afirmación que hice, ¿no? Gente, si van a ver esta película, si es que no la han visto ya, yo les conmino a que piensen que es preferible distanciarnos del cómo se cuenta y concentrarnos del qué se cuenta. Es una manera bastante de darle la espalda a lo que usualmente aprenderías en tu clase de guión, pero en definitiva yo creo que el tesoro está ahí. El tesoro está en el contenido. Ujú. Tal vez no en la forma. Sí. Yo de repente podría decir que no es que sea un error necesariamente, pero me parece que es uno de estos pitfalls, como se le dice en inglés. No sé la palabra en español, dime cuál es si O sabes. sea, como un me cabe, refiero? como un escollo, tal vez. O tal vez como un desliz. Creo que desliz es la palabra más acertada, porque no es algo necesariamente malo. O sea, al final la historia es súper satisfactoria y es bastante buena, vale, en verdad es. El tema es que, claro, este es uno de estos gajes que puedes ver de repente cuando es la película de un primerizo. Y me refiero tanto en dirección como en términos de guión, ¿no? Porque justamente todas las secuencias, que tampoco son muchas, en verdad, vale, en verdad es, creo que son unas 3 o 4 máximo, cuando tenemos a un personaje explicando qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar o cómo es que está pasando, me parece que son típicas que uno encuentra en películas de gente no muy experimentada. Y, o sea, vale, en verdad es por más años que hayan tenido trabajando Sergio y Juan Antonio Bayona antes de hacer esta película, el primer largometraje siempre creo que es el más difícil, ¿no? Aún así, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que esta película, si bien rompe con varias leyes del guión que nos enseñan en las clases, que tienes que mostrar y no decir, Sí, pues, tienes eso que es. tener tu estructura de los 3 actos, tienes que tener tu estructura aristotélica y la puta madre y la concha de la lora. O sea, obviamente, siempre las mejores películas van a tenerlo, pero también las buenas películas y incluso algunas de las mejores películas no tienen estructuras claras. Acá sí hay una estructura clara, ojo, ¿ah? Yo Sí. no estoy diciendo que no haya. Pero me parece que es interesante ver cómo Sergio en el guión decide romper estas leyes, estas reglas, mejor dicho, y cómo Bayona con la cámara decide también retratar este guión que en algunas partes es bastante poco convencional, ¿no? Y cómo se cuenta esta historia al final. Sí, mira, yo pienso que no, o sea, entiendo por dónde vas. Y siento que es algo que también la gente debe ponderar al momento de hablar de lo que son las guías del guión. Porque hay, o sea, lamentablemente nuestro sistema educativo hay mucho que ver con copiar o tal vez memorizar leyes a lo que es tener un razonamiento o una filosofía que se basa en tus propias ponderaciones. Lamentablemente las leyes le ganan a la reflexión en muchas instancias de nuestro sistema educativo, lamentablemente. Y hay profesores que tal vez les ha chocado más que a otros que te van a decir, no, estas son las leyes y tiene que ser los primeros 3 actos y no sé qué cosa. Y lamentablemente hay momentos en los que yo digo, sí debería ser así, pero esto es arte, huevón. Esta cuestión premia bastante a las personas que se aproximan a un estilo propio. Y sí, o sea, no voy a dejar de decir que esto a los ojos de los escritores de los manuales es un error. Y yo también lo veo por ponderación misma que es un error. Por el hecho de que no le estoy dando a las herramientas a la audiencia. Le estoy dando de comer de avioncito a la audiencia. Pero también no dejo de pensar que también deja entrever un aspecto tal vez bienvenido de los personajes, que son extremadamente racionales. Tienen que deletrearlo todo. Sí, sí. Pero también, claro, o sea, yo creo que es más tipo take the good with the bad. Pero bueno, no nos adelantemos mucho. Esta es una gran historia fantástica en la cual vemos a una madre llamada Laura, que está regresando al orfanato en el cual ella creció. Y podemos ver por las primeras instancias de la película una infancia feliz en la cual jugaba con sus amigos, en la cual se puede ver que uno tendría bastante sentimiento de nostalgia hacia esos momentos.
Y luego pasamos a la realidad en la que tiene a un esposo médico, su hijo tiene VIH y tiene también caracteres terminales, Ujú. en los que tiene que tomar pastillas para poder mantenerse vivo. Entonces tenemos todo este contraste extremadamente depresivo. Esta es una cosa que tal vez muchas películas de horror o muchas películas en general no hacen. No hay atisbo de acción. Lo primero que tenemos que hacer es mostrar a los personajes y cómo los sentimientos de estos pintan la cancha. Tenemos una persona que está en un borde con la muerte, que experimenta miedos no solamente propios, sino también por parte de sus seres queridos. Laura tiene un miedo atroz de que su hijo se entere, uno, que es adoptado, que al final sí se entera, y dos, que su hijo puede que muera. Entonces, ¿qué hacemos para que el horror, para que esta película de género de horror, comience a explotar su mayor arma, que es el sentimiento de la madre? Bueno, vamos a volver al tema de la nostalgia, porque nos damos cuenta de que estos momentos perdidos de la vida de Laura van a volver. Y van a volver en la forma de las noticias que le dan a este pequeño niño llamado Simón. Simón se da cuenta de que hay personas, o por lo menos hay un amigo llamado Tomás, que le dice hay un juego de buscar el tesoro. La madre primero es complaciente con el niño y juega con él, pero luego cuando el niño se vuelve terco, la madre le ignora y esta persona hablando del niño, va y le dice, jódete, voy a buscar el tesoro yo solo, y pum, se pierde. Y es ahí donde pasamos al segundo acto. Entendemos perfectamente lo que esta madre quiere, entendemos perfectamente cuál es el sacrificio que tiene que asumir, y también entendemos qué pasará cuando acabe la película. ¿Encontrará a su hijo? ¿No encontrará a su hijo? ¿Qué pasará? Entonces, a título personal, yo al inicio sí era uno de esos tontos que decía, fuck, fantasmas. Pero también había momentos en los cuales me decía a mí mismo, voy a quedar como un tonto cuando toda esta mierda haya pasado y me dé cuenta que todo fue una cuestión más racional. ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo viste este cambio de estas primeras instancias de la película? Bueno, de hecho ya se habían presentado momentos de tensión, influenciados bastante por horror, ¿no? Pero ya cuando se empiezan a introducir el hecho de que existen estos fantasmas en la casa y que el niño los puede ver, pero la mamá no le cree y el papá tampoco, y de ahí es cuando desaparece el niño, ahí es cuando dije, ya, ok, creo que ya vi por dónde estás yendo, ¿no? Y eso es una de las cosas que me gustó dentro de todo, porque estamos hablando de una trama que si bien funciona de por sí, podría decirse, creo que lo más importante de esta trama es que es una trama que está motivada necesariamente por las decisiones de los personajes, en particular de Laura, que es nuestra protagonista. Tú mencionas que cuando se pierde... ¿Cómo se llama el hijo? No puedo creerlo, Simón. no, Simón, gracias. Iba a decir Oscar, no sé por qué. Sí, no sé por qué estaba pensando en Oscar. Yo iba a decir Julito. Cuando se pierde Simón, tú mencionaste que se podría ver eso como un fin del primer acto, ¿no? Y claro, podríamos ver que la secuencia arranca con el lapo que le mete Laura a este mocoso de mierda que le levantó la voz, la verdad es. ¡Quiero ir a la casita de Tomás! ¡Calla, mierda! O sea, es una trama que justamente avanza debido a las acciones de nuestra protagonista, de Laura. Porque vemos también otros momentos son motivados por sus propias decisiones. Ella es quien llama al medio, que dato interesante, es la hija Medium, de Charlie Chaplin. Sí. Tenemos cuando ella decide quedarse en la casa luego que el esposo se quiere ir, que si no lo reconocen es el huevón que aparece en la casa de papel que todo el mundo odia. Y finalmente ella es quien decide, o mejor dicho, en el clímax ella es quien afronta su fantasma, que era justamente la pérdida de su hijo, y finalmente su propia decisión de tomar su propia vida para poder estar con él hasta
hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y es una trama donde nada parece ser inconsecuente y nada parece ser una coincidencia, al menos a mi parecer. No sé qué pensaste tú, Alonso. Mira, bueno, primero que todo quiero rescatar tus referencias y decirte shame on you por no mencionar al Chavo del Ocho y al señor Barriga. Men, yo no veía el Chavo del Ocho chibolo, ya. Ódiame todo lo que quieras. Carajo. Pero, para mí no existió eso. Sí, así. Lo dije. Dios mío. Lo dije. Yo Latinos a mí. Tírenle caca. No, mentira. Mano, soy un blanquito de San Isidro, ya no me jodas. Eres un Yo no blanquito veía de el Chavo del Londres. Ocho, yo veía Pokémon. Ni de San Isidro eres. De Londres eres tú. Ya, mira, cuando me hablas de cómo veía consecuentemente las acciones, me parece que acá, y también lo decía bastante la protagonista, eh, perfectamente interpretada por Belén Rueda, Sí. es ¿Qué una tal papel persona, ese? Dios mío. sí, es una persona que, bueno, primero que todo, mamá del 2007. No sé si hay alguna que la haya superado, pero bueno, yo digo que es la mamá del 2007. Tendría La que ver cuestión acá- los lanzamientos del 2007 para poder hacer el debate. Prepárense, después del fin de temporada tendremos ese debate. Quiero que me digan, maldito inútil, la mejor mamá del 2007 fue tal. Quiero que me lo digan. Porque quiero empezar a verlos, buscar. quiero verlos, chicos. Empezar a buscar. Mira, en los momentos de cómo avanza la trama y volviendo a la cuestión del personaje de Laura. El personaje de Laura es una persona que está comenzando a ir poco a poco por las finas líneas de la desestabilización psicológica. Esta persona está tan aferrada no solamente a la idea de poder perder a su hijo, sino también a la idea de que está en una vida en la cual se le ha arrebatado casi todo. Ujú. Hay esta persona que está tratando, al comienzo la escuchamos decir que ha vuelto al lugar de su crianza y para ella es un viaje lleno de recuerdos que significan la vida entera. Y esto es algo que a mí me parece fascinante de Guillermo del Toro y también de todos los guiones o producciones en las que él ha estado. Es que si podemos ver un patrón que tenemos con El Espinazo del Diablo y también con El Laberinto del Fauno, es que también en esta película hay un pozo conceptual psicoanalítico mucho más denso de lo que nos deja ver el reflejo de la acción. Sabemos que esta persona quiere encontrar a su hijo, pero yo puedo ver, y yo creo que esta es una conversación que debería primar al momento de hablar de los personajes de esta película, es que los paralelismos que vemos con las películas del Toro nos dejan ver que este objeto del deseo de Laura es más bien volver a sus raíces. Ujú. Y Sí. me parece que, claro, no, me parece que cuando recordamos el momento en el que ella es adoptada, podemos verlo todo de manera bastante melancólica. Vemos cómo ella vuelve a jugar con los amigos con los que ella jugaba en su niñez. Vemos que estos momentos en los que juega con su hijo comienzan a tornarse en una remembranza que luego ella encarna en persona. Se pone su uniforme, va contra la pared y la golpea, 1, 2, 3 toca la pared. Y tenemos todo este desequilibrio psicológico que se basa en varias motivaciones del personaje. Este personaje Ujú. es una muñeca rusa, es demasiado bien construido. Y comenzamos a verla en distintas instancias en las que comenzamos a ver cuáles son los escollos, cuáles son sus enemigos. La vemos en esta reunión de personas que perdieron a sus hijos, que le dicen a todos que ella se está imaginando la voz o tal vez se está imaginando la presencia de Simón o la Ujú. presencia de estos niños. Y ella dice, yo no estoy loca, yo voy a encontrar a mi hijo, valga lo que valga. Y luego pasamos al tema de los policías. Los policías es la primera reacción racional, pero al momento de no recibir algún tipo de regalo de parte de estos policías, Simón en una bandeja de plata, va con los mediums y va con el señor Barriga y va con la hija de Chaplin para que ellos encuentren a Simón a través de métodos paranormales. Y a mí me parece que más que todo, más que ser una consecuencia de punto A no me dio lo que quería, así que ahora paso a punto B, es ver cómo la creencia o ver cómo los fantasmas que van desde su niñez comienzan a tomar forma en su mente. Ujú. Ya he dejado de ser un adulto racional. Ahora estoy pasando a la fantasía. Porque la fantasía me va a dar mucho más de lo Ujú. que me va a dar este mundo racional que solamente me da barreras.
Sí. Y es ahí donde encontramos paralelismos muy hermosos, weón. O sea, tenemos la historia de Peter Pan, a lo que se refiere, a lo que se refieren a estos niños que jamás van a crecer, que han, lamentablemente, y spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert, ¡Spoiler alert! Todos esos niños todas esas entidades que están encantando la casa, allegedly, son los antiguos amiguitos de Laura. Y esta es la fábula de los niños que se quedaron en el orfanato, que lamentablemente tuvieron que morir envenenados, Ujú. que ya nunca más van a crecer. Y tenemos este discurso de la infancia perdida. Inconscientemente vemos cómo la Wendy de esta película trata de volver celosamente a su infancia arrebatada. Se entrega de nuevo al juego con su hijo y sus fantasmas, la búsqueda del tesoro. Recrea el ambiente, decide quedarse con ellos. Esta película es una trama de un delirio tan hermoso y tan trágico que, y aquí va otro tema que es muy a título personal, esta muy bien pudo haber sido la tercera entrega de la trilogía de la Guerra Civil Española de Guillermo del Toro. Porque, ¿cómo volvemos a la historia en la cual se nos arrebata la nueva patria? Se nos arrebata nuestra inocencia, se nos arrebata nuestra infancia. Qué hermoso cierre hubiera sido esa trilogía si pasamos a la infancia de una adulta que logró escapar de estos momentos trágicos, estos momentos nefastos que pudieron haber garantizado su muerte. Y luego comienza a tratar de rememorar todos esos momentos que tal vez una dictadura, ya se hace la dictadura de los padres que la adoptaron, la dictadura del crecimiento de los adultos, la dictadura de la racionalidad, todo eso lo que le ha arrebatado ha sido estas épocas en las cuales ella fue genuinamente feliz. Vuelve a la infancia arrebatada, un adulto que no quiere aceptar que la guerra le arrebató sus años dorados y dejamos el final abierto. ¿Qué haremos nosotros al respecto? Eso a mí me hubiera encantado que fuera así. Y si Guillermo del Toro hubiera sacado si Guillermo del Toro nunca saca su tercera película, para mí es esta. Pero si la saca, bueno, ya, genial, Guillermo del Toro lo hiciste. Pero para mí, esta película bellísima, escrita por Sergio Sánchez y dirigida por Antonio García Bayona, para mí es esta fábula, este cuento de fantasía y horror que logró desencadenar algunas lágrimas, tal vez, en muchas personas, y logró redefinir mucho cómo vemos el horror en muchas instancias. El horror no simplemente miedo, jumpscares, paisajes horrorosos, finales desesperanzadores. A veces necesitamos ahondar en lo más horroroso de nuestras vidas para poder hallar una esperanza de cómo vivir nuestras vidas en el futuro. Y bueno, eso ha sido un poco lo que para mí es el ideal de esta película. Es Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas en drogas. Ok. Espero que eso haya respondido con creces y detalladamente tu duda. Sí, respondió bastante. Ni siquiera me acuerdo. Sí, me olvidé cuál era la duda. Ya no sé, tío. Amo esta historia. No, está bien. Y de hecho, o sea, se nota que Guillermo del Toro, por más que entró tarde al proceso de producción y está acreditado como solamente productor, se nota que tiene bastante su mano artística. Oh, olvídate, metió mano Se por nota donde sea. muchísimo. O sea, tú bien has mencionado los paralelos con la fantasía. O sea, del Toro, creo que si no hay un director de cine que está más vinculado con la fantasía y con historias de niños, creo que puta, no hay. O sea, si me equivoco, corríjanme. Y de hecho, bueno, creo que no está de más decir, ¿no? Esta era la primera película de Bayona, como ya mencionamos. De hecho, del Toro le habrá dado su ayudita, ¿no? Le ha dado su ayudín por ahí y lo habrá tratado de guiar de cierta forma que tranquilamente, si no conoces el director, si esta película no tuviera crédito de director, tú podrías verla y decir, esta es una película de Del Toro. Que de repente para algunos podría ser un poquito malo, ¿no? Porque al final del día tú quieres que la película sea distinta de cierta forma, pero a mí no me parece que sea algo que reste a la experiencia, muy por el contrario. Porque estaba en Development Hell desde el 96 y sí, necesitabas literal. una figura que podría propulsarla. Y fue el Toro. Sí, o sea, si bien en el 2004 fue que se inicia el proceso, Bayona necesitaba fondos y más tiempo. Y ahí es cuando llama Del Toro y le dice, oye, causa, ayúdame. Y Del Toro le mete ya, chill, tranqui, no te preocupes. No sé cómo hablan mexicanos y españoles entre ellos, ¿no?
Digamos que así fue. Y entró Del Toro y efectivamente la película dobló su budget y dobló el tiempo de rodaje y Bayona pudo hacer la película que él quería. Y hay un montón de otras cosas más que sí quisiera también rescatar lo que tú acabas de decir. Mencionaste el tema de los personajes, ¿no? Y el cambio que tiene Laura de inicio a fin. Que Sí. recordemos, Laura empieza siendo dudosa, ¿no? De este tema de los fantasmas y los espíritus. Lo niega totalmente. Claro, al o inicio. sea, Sí. lo atribuye a que sean simplemente los amigos imaginarios de mi hijito, prácticamente. Ajá. O sea, todo padre racional seguramente lo vería así y está totalmente válido y es totalmente correcto, me atrevo a decir, tipo, Carlos, el papá, también lo veía así. Pero ¿qué Ujú. pasa? Esta película es hermosa porque justamente vemos el cambio de los personajes, plural, porque Carlos también empieza dudando de los fantasmas, él incluso durante el arco de Laura es quien la rechaza a ella y rechaza el hecho de que su esposa esté creyendo en estas babosadas, como así lo dice, creo. Y al final cambia de parecer hacia el tema también. Vemos que, bueno, Laura ya claramente acepta los fantasmas y acepta tener que regresar a su juego con ellos. Y Carlos, al final, cuando va a la casa vacía y recoge ese collar que le había dado a su esposa y ve las puertas abrirse, parece, al menos a mí me gustaría pensar así, ¿no? Porque al final es un poco abierto. Es el niño que tienes dentro, que quiere pensar claro. que todo es real. Exacto, es el niño que tiene dentro y es la esperanza de que, ok, probablemente ha muerto mi esposa, pero sé que su espíritu está siguiendo vivo en alguna parte. No, probablemente sigue vivo en esta casa. Y eso es algo que me encantó también, porque no solamente tenemos una protagonista que es un gran personaje, sino que también tenemos personajes de apoyo que también tienen desarrollo y también tienen un cambio que no muchas películas tienen. Y eso es algo que yo siento que se tiene que rescatar mucho. Otra cosa que también quería mencionar, tú hablaste sobre la historia y cómo se trató y ya mencionamos un poco sobre eso, pero yo creo que también acá hay algo que me gustaría mencionar, que a mí en lo personal me parece que esta película, si bien es presentada como una película de horror y cumple todas las cajitas, etc., yo creo que esta película es más un drama, pero se presenta como una historia de horror, de terror. Y por eso es que funciona tan bien. Porque Un estamos melodrama. usando... Melodrama me parece que es un poquito exagerado, creo Es yo. exagerada. Pero, o sea, a ver, es exagerada, pero hasta cierto punto. Yo creo que melodramas suelen irse un poquito más allá buscando el amor de la vida y huevadas, mañas. Por eso es que son tan melosos, dado el nombre melodrama. Pero Sí, ¿qué bien pasa? Yo creo melosos. que historias como estas funcionan muy bien como historias de terror porque te tratan temas bastante personales que mucha gente les da terror de afrontar. Otra, no película, una serie que logró hacerlo de manera muy buena, en mi opinión, fue The Haunting of Hill House, que salió hace 2 años, creo. 2 o 3 años, no me acuerdo muy bien. Alrededor. Sí, que está en Netflix, que si no la han visto, véanla, es una gran serie. Que es otra propiedad intelectual que maneja una historia de drama familiar con un fantasma terrible, con un tratamiento de terror, y funciona excelente. ¿Por qué? Porque esta historia, al igual que The Haunting of Hill House, son historias que en su corazón tratan temas reales para personas. Son temas que cada familia tiene que afrontar en cierto punto, ¿no? Y de hecho, el tratamiento de terror ayuda muchísimo a eso. Finalmente, sí. Y lo último que quisiera mencionar también es que, yendo por el lado del cine de terror, ¿no? Y cómo utiliza todos los tropos y todos los elementos propiamente dicho del género, es que esta película tampoco está libre un poco de pecados, creo yo. Por más buena que sea. Ya mencionamos algunos. Sí, ya mencionamos algunos. Pero algo interesante que me parece a mí es que utiliza estos clichés del género que se presentan de una buena manera, alucina. Al menos en mi opinión. Por ejemplo, tenemos, en más de una ocasión, tenemos estos silencios prolongados, que son típicos del género de la época, que usualmente son puntuados por un cierre con un jumpscare. Pero Bayona opta por simplemente dejarte con esa anticipación en más de uno de ellos y dejarte a ti simplemente
experimentar la escena con el personaje. Otro cliché que también está presente en la película, creo yo, es esta figura que conoce el terror que está pasando el personaje y llega para explicarle qué es. Estoy hablando del que tú te mencionas, al señor Barriga y al medio. Pero ¿qué pasa? En esta película, el medio, huevadas, tío, no existen esas huevadas. El medio. Es que medium es en inglés, man, ya en español es medio, no sé. No sé, Pero nunca Acaba de ver la película en español, Eric, y mencionan que es un medio. Yo escuchaba medio, en fin. Tenemos esta figura que debería de conocer el tema, o no debería, conoce el tema y llega para explicarle y deletrearle de la A a la Z a la protagonista o el protagonista, ¿no? En la historia de qué trata y cómo lucharlo y cómo encontrarlo y etcétera, Sí. ¿no? Yo creo que un gran ejemplo de este es Vincent D'Onofrio hoy en día, que aparece en todas las películas de terror y hace el experto de Skype, me gusta llamarle. Pero, props Eric, a Red Letter Media por eso. Eric, Pero en esta película... ¿Puedo terminar? Sí, dale. Vaya usted, señor. Gracias. Pero acá, ¿qué pasa? Estos expertos que llegan son una herramienta, no llegan a ser una herramienta expositora, sino ayudan a desarrollar la historia y avanzar la trama. Y finalmente tenemos fantasmas. No hay más tropo, cliché de una historia de terror que son eso. Pero estos fantasmas no están para aterrorizar a los personajes, sino ¿Qué son niños fantasmas? Huevón, cuando en la película dijeron eso, yo esperaba que el tío de El Espinazo del Diablo salga a hablar, alucina. Te juro. Eso yo pensé que iban a recitar todo el poema del Espinazo del Diablo. Igual. Que es un fantasma. Fantasma. Claro, es una foto no revelada y no sé qué chucha. Es un insecto encerrado en el ámbar. Pero déjame complementar lo que has dicho ahí, diciendo que si bien esto parece bastante en el campo de la exposición, a mí me parece que esto también viene mucho de lado con el aspecto del horror fantástico. Y es porque Guillermo del Toro es un hincha de las fantasías de antaño. Y a mí me gusta bastante ver esos pequeños guiños que tienen con Peter Pan, con Alicia en el País de Maravillas, en el que vemos esta trama que, como bien aludió Eric al inicio, como bien aludiste tú, se tiene esta sensación de todo es consecuencia de algo más, todo te va a llevar a un paso más adelante. Y esto me parece que viene en el reflejo de cómo una persona racional se fue poco a poco convirtiéndose en un personaje de un mundo de fantasías. Porque en un guión de esta naturaleza no podemos simplemente dar el 180, no podemos simplemente dar esta media vuelta a decir ya no creo en Einstein, ahora creo en Lewis Carroll. La cosa acá es simplemente poner a tu personaje en una situación desesperada. Necesitas hacer que tu personaje actúe. Y esta persona está extremadamente desesperada para buscar a su hijo. Ok, tenemos el objeto del deseo perfectamente demarcado. Entonces, ¿cómo vemos a esta persona entrando en este mundo? Uno, se da cuenta de que hay códigos. Se da cuenta de que estos códigos racionales los pensamos nosotros al inicio. Puede ser que Benigna, que era la antigua cuidadora del orfanato, puede ser la culpable. Puede ser que el hijo se haya perdido yendo a la playa como ella lo vio, o fue una alucinación de ella. Puede ser que haya sido una cuestión en la cual, como era un hijo adoptado, su familia original fue y lo raptó. Quién sabe, pero poco a poco nos damos cuenta de los códigos. Nos damos cuenta de que estos fantasmas están tratando de guiar a esta Wendy, o sea, a Laura, con pistas que su hijo ya ha instaurado en la película. Un juego que ya ha jugado con Simón. Y también tenemos la intervención de los mediums. Tenemos al señor Barriga que te dice que a los superiores, a los de abajo, al de la izquierda, al de la derecha, a cualquier dirección. Los medios. El tema, sí, al extra large, a los extra large. ¿Dices extra large porque el pata es obeso? Sí, Eric. Y deberías verte en él. No seas extra large. Men, no, silencio, un toque. Déjame interrumpirte ahí porque tienes que hacer el body accepting movement, o como chucha se llama esa huevada. Body positivity. Hasta yo lo sé. Es estupidez. En verdad son huevadas ya. Ya, no nos desecremos en el pobre señor Barriga. El tema acá es que tenemos también estos personajes que nos dan claves. Uno, la madre se da cuenta de que esto es un juego
los fantasmas la están guiando. ¿Por qué cree esto? Porque la racionalidad no le ha dado respuestas. La respuesta que ha encontrado es la que le dio la inocencia de su hijo. Segundo, se da cuenta de que para poder ver esos fantasmas, lo primero que tiene que hacer es creer. No es ver para creer, es creer para ver. Ujú. Y ahí nos damos cuenta de que si es que es la decisión de hacerle caso a los policías, muy bien Laura lo dijo a pulmón hinchado, diciendo, ustedes no me han dado un carajo. Pero vienen estas personas estas personas que me están dando una clave que puedo entender y que le tengo fe. Le tengo fe, porque Simón me está tratando de comunicar eso, porque es aquí donde entra el horror, porque acá también entramos de nuevo a otra clave. Las personas que están más cerca de la muerte son las personas que normalmente interactúan con estos seres. ¿Qué hace Laura? Se zampa no sé cuántas pastillas para poder estar en un... ¿Fueron dos? Porque me acuerdo que estaba tipo en un momento en el que dije, ok, hicieron el corte acá, pero estoy segurísimo que ella siguió tomando pastillas. No, Porque estamos hablando del inicio de la secuencia final, ¿no? Cuando ella está con el uniforme y ya. Vi que se zampa 2 pastillas, pero, spoiler alert, después cuando ella encuentra el cuerpo de Oscar. No, claro, eso después. Claro, cuando encuentra el cuerpo de Simón, ahí es cuando se baja todo el frasco y muere. Pero en la acción, cuando ella quiere encontrar a su hijo, cuando ya está decidida a tomar la siguiente acción, la huevona se zampará no sé cuántas pastillas, tal vez solamente se quedó en 2, no sé, pero deja entrever, por lo menos me deja entrever a mí, que está tratando de volverse lo más frágil posible o lo más cercana a una, tal vez, sobredosis, quién sabe. Es un poco bastante escalofriante. Y yo creo que ahí viene el horror de esta película también. El horror de la emoción humana, que es un horror que también empatizamos perfectamente con él. Estamos dispuestos a morir por nuestros seres queridos. Estamos dispuestos a darle la espalda a la razón. Estamos dispuestos a perdernos para recuperar las personas que amamos. Y eso es un horror que a mí me da pavor. El hecho de que el hecho de que nos podamos mover hasta tal punto de la autodestrucción por nuestros sentimientos, 1, y 2, eso a mí me da esperanza en la humanidad. Es el horror del amor incondicional. Claro. Me parece que verlo a través de una madre es brillante, es espectacular. Claro, y verlo a través de una historia de fantasmas en la que no solamente es sacrificar tu vida, sino también sacrificar tu sanidad. Claro. Para mí eso es lo que hace una trama genial de una película del Toro. Exacto. Y eso yo creo que también se puede remontar a lo que mencioné, ¿no? Que al final esta película, si bien es una historia de terror, o mejor dicho, es una película de terror que maneja todos los elementos y estilo del género, al final del día es una película que cuenta una historia bastante humana. Estamos hablando, como tú has mencionado, ¿no? El terror de ¿qué era de nuevo? No puedo creer que ya me olvidé. De los sentimientos humanos, de perder a alguien. Exacto, de una madre de perder a su hijo y el sentimiento de desesperación mientras lo busca, ¿no? O mientras no lo ha podido encontrar y la fe que se genera a partir de eso, ¿no? Otra cosa que quería mencionar es, no sé qué te pareció a ti, pero a mí me pareció que esta es una clase magistral en lo que concierne sembrar y cosechar, porque vemos muchísimas cosas en el primer acto. Te lo deletrean. Sí, pero te lo deletrean de una bonita manera, creo yo, o no sé si bonita, pero de una manera o sea, eso es buena. eso es prácticamente lo que decía al comienzo, ¿no? Tipo, hay ciertas cuestiones básicas que las reglas cardinales del guión es show don't tell, y también hay bastantes cuestiones en las cuales tú te das cuenta de que están tratando de deletrearte, esto va a volver, claro, estas son las claves, pero como dije hace un momento, son códigos de la fantasía que nos ayudan a entender un poco mejor el horror, ¿no? Claro, pero también hay otros momentos como de repente... A ver, tenemos la primera escena de la película. Ese sí creo que es uno que un poco te deletrean lo importante que es este juego para los chibolos. Esa huevada, sí, que a mí de hecho me aterrorizó por mucho tiempo. No la pared. Lo traté de jugar de chibolo y pensaba que iba a haber fantasmas, en fin. Tenemos la escena cuando, carajo, iba a decir Oscar de nuevo, Simón desaparece
Que, No. sí, no sé por qué estoy pensando tanto en un Oscar. Tenemos esa escena cuando Simón desaparece y tenemos el momento en el que, spoiler alert, que no sé si, por qué dije eso. El momento en el que Laura abre la puerta de abajo de las escaleras y cae en estos tubos de construcción y ella los mete de nuevo y cierra la puerta, pero en ningún momento de esa escena, ya he visto esa escena más de una vez, te lo muestran de una forma que dicen, oye, esto va a volver. Tipo, esto es importante. En ningún momento me parece que te lo pintan de esa manera. Y luego tienes, después de que tenemos la caída más torpe de la historia del cine en una playa y la buena se rompe la pata, no sé cómo. Ese es un... Ese sí tengo, es una hueá que me cae de risa. No sé, las peñas, pues, Erika, había peñas, yo qué sé, huevón. Peñas niñas, no había ni mierda en esa playa, huevón, era arena y mar. Tenemos ese momento después que ella escucha golpes dentro de la casa. Eso sí es uno de los que yo pensé que cuando lo estaba viendo pensé y dije, probablemente esto sí va a ser importante después, ¿no? Y ya cuando te dan la revelación final es que, y esta es una de las cosas que sí me gustó, no sé tuya, pero después que te tienes esta revelación final que Simón estaba detrás de esa puerta, que Laura puso los tubos en contra de para que se pueda cerrar la puerta bajo las escaleras. Y esos sonidos que escuchó Laura después era Simón buscando que alguien le abra la puerta y poder salir. Y la escalera en la que estaba rompiéndose y él cayendo y rompiéndose el cuello para morir, me hizo ver la película de una manera distinta. Me hizo verla con más terror encima, porque yo sabía qué estaba pasando y tenía más, no sé cómo decirlo, angustia al saber de Sí. que esta mamá, en su Sí. desesperación por buscar a su hijo, no se estaba dando cuenta que el huevón estaba ahí. Estaba dentro de las paredes, como puta, dice Red Letter Media. He was inside the walls, o como chucha era, en esa pela de mierda que hacen reseñas hace tiempo. Me gustó, no puedo decir que no. Me pareció súper interesante y es algo que debo rescatar bastante de este guión también, que tiene un twist que te hace ver la película de una manera distinta. Claro. Y no puedes decir eso de muchas, lamentablemente, de la Es un época. gran twist. Me parece que es un gran twist. El tema, cómo lo presentaron, esa interpretación de cada quien, muchas personas dirán que es el deletreo el cual mencioné. Tipo, me incluye un poco en eso, pero también no deja de ser el hecho de que no me importa cómo lo contaron, me importa qué contaron. Y me parece que ese twist está muy bien posicionado en la trama. Como last remark de mi parte, yo diría que es una película que, como bien dije, es el horror de los sentimientos humanos. Y yo creo que eso está perfectamente plasmado en lo que hace Laura una vez que tiene esa anagnórisis, en el cual Sí. todo fue una fantasía y Simón es en realidad ya un muerto. Entonces, estamos en este lado en este lado de la historia, en el que Laura le dice a este Simón de fantasía que supuestamente sostenía en sus manos, de que nada era real, de que va a crecer, de que qué va a hacer cuando sea grande. Y es toda esa realidad que a ella le arrebató la fantasía cuando era niña, que hace que ella vuelva a la realidad misma en la cual Simón está muerto. Entonces, ¿cómo este deseo de ver a Simón vivo se plasma en horror? Porque cuando yo veo eso, cuando yo vi el tema de que Simón estaba totalmente muerto en sus brazos, cuando ella decide suicidarse e irse con Simón a la tierra de la fantasía junto con los demás niños, a volver a ser niña, a volver a tener esa inocencia que se le fue arrebatada, yo estaba feliz. Y eso es algo que a mí me pasa de vueltas. Es un tema en el que los sentimientos de esta mujer y también su búsqueda implacable y el hecho de que yo quiera verla reunida con su hijo me ha hecho estar feliz de que haya decidido tomar su vida. Y yo creo que eso es el meollo del asunto aquí. No es ver el horror como la lucha entre los monstruos y los humanos. Es ver también el horror como un análisis de cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos, como personas que irían hasta la última instancia para poder obtener lo que nuestro corazón quiere y sentirnos bien al respecto, aunque Sí. eso signifique la muerte.
piensen en eso cuando vayan a dormir. Este tema acá este tema acá es el reflejo de que esta película para mí representa lo que en tiempos modernos significa saber ver horror. Es estas obras que siguen existiendo, de que representan un siguiente peldaño, un siguiente paso en el estudio de este hermoso género. Sí. Y bueno, a modo de cerrar, me gustaría aludir a otra película que, si bien esta película comenzó mi camino a querer estudiar más horror y tener esperanza de que en el futuro se va a estudiar mejor el horror, pasamos a una película que cimentó perfectamente eso. Uy, porque la próxima semana... Antes de eso, Dilo. Yo quisiera también hacer un pequeño cierre emotivo, si me dejaras. Do it. Yo creo que favor, ya hemos llora. visto a lo largo de estas semanas que el horror basado en dramas reales de personas suele ser el más efectivo. Lo vimos en El Exorcista, con la búsqueda implacable de esta madre queriendo ayudar a su hija. Lo vimos en The Shining, con la mente desquiciada de un padre destruyendo a esta familia. Lo vimos en The Silence of the Lambs, con esta mujer queriendo salir adelante en este mundo totalmente opuesto a ella. Y lo vemos acá en El Orfanato, ¿no? Con esta madre nuevamente en esa búsqueda implacable, metiéndose y ahondándose en ese mundo que ella desconoce por completo a pura fe. Y vemos que funciona de manera excelente. Y una última cosa que quiero mencionar, que no puedo evitar hacerlo, a pesar de que este es un podcast de guión, como director no puedo hacer más que quitarme el sombrero a Bayona. Siento que él abarca las escenas de una manera hermosa, sabe utilizar la cámara. Qué bestia cómo construye sus secuencias y cómo construye sus escenas, cómo nos trae y cómo nos saca de ellas. Yo creo que las escenas de terror tienen un claro comienzo y un claro fin. Maneja una tensión excelente. O sea, me alucina, o sea, me sorprende bastante saber de que esta fue su primera película. Y me entristece saber que ahora el huevón dirigió esa cagada de Jurassic Park. Decidimos que no íbamos a mencionarlo. Tenía que hacerlo, discúlpame, no podía evitarlo. Esa hueá es una Rompes tus mierda. reglas. Yo sé, perdóname. Lo único que sí quiero decir nomás para cerrar este pequeño rant que he hecho de Bayona es que parece que el huevón tiene buenas cosas a futuro. Parece que va a dirigir un par de capítulos de la serie del Señor de los Anillos que está haciendo Amazon Prime. Eso me parece que va a ser bastante interesante porque, como ya hemos visto con esto y como hemos visto también en Lo Imposible, también dirigida por Bayona y también en A Monster Calls, Bayona sabe tratar escenarios grandes y sabe tratar también historias personales. Y yo creo que verlo al mando de estos capítulos de El Señor de los Anillos va a ser bastante interesante y espero le pueda subir de nuevo su reputación, porque la verdad es Fallen Kingdom no hizo más que hundirlo. Y ojalá recuerde el hermoso desarrollo de personajes y respetar las motivaciones de los mismos, como bien lo hizo en esta película. Pero volviendo a mi discurso romántico, esta película, si bien cimentó mi esperanza del estudio del horror, la película de la próxima semana ha confirmado mi esperanza por el estudio del horror. Porque después de varios meses, ya van a ser 21 capítulos después, volvemos a hablar de Robert Eggers. Estamos hablando de lo que para mí es la mejor película de horror del siglo. Yo sé que para Eric no lo es, pero para mí es una gran joya de joyas. Estoy hablando de The Witch. Estoy hablando de The Witch con las B separadas. Y eso será lo que nos espera la próxima semana. Eric, las remarks. Vamos a regresar al hombre huevo, como lo vacunamos en aquel capítulo de The Lighthouse, que amé bastante. También puedo decir lo mismo sobre The Witch. Va a ser un episodio bastante interesante porque es una película que, no puedo mentir, sorprende cuando la ves. Y ha sorprendido a más de uno, y yo sé que sorprendió a Alonso, y me sorprendió a mí también. Y no puedo esperar para hablar de ella, porque honestamente es una de mis películas favoritas de los últimos años. La amo con mucho, mucho corazón. Alonso. Y
Te Y así cedo cerraremos. el paso. Así cerraremos octubre en este hermoso episodio que es la temporada del horror y el thriller. Soy Alonso Laecha de Lima. Allá, Eddie Woolcott en Londres. Oli. Nos vemos la próxima semana. Bye.